Hola, mi nombre es Matías Morales y actualmente soy estudiante de doctorado en Psicología del Lenguaje de la Universidad de Edimburgo. En esta presentación voy a hablar sobre si los hablantes bilingües pueden adquirir las preferencias léxicas de su segundo idioma. Sabemos que los hablantes adaptan sus enunciados poniendo atención a aquellas características de un evento que son relevantes para el acto comunicativo, y que esta atención se ajusta a las propiedades gramaticales y léxicas que existen en el idioma que se está usando. Es importante mencionar que estas propiedades de un idioma nos permiten organizar nuestra experiencia de eventos y estados que ocurren en el mundo durante la comunicación lingüística. Esto se enmarca dentro de la teoría propuesta por Slobin, que él mismo titula como Thinking for Speaking, y la cual ya había sido adelantada por Levelt en su modelo de producción lingüística, en donde las personas durante la conceptualización de un evento deben decidir qué elementos incluir en su mensaje, y esto sobre la base de conceptos para los cuales existen palabras en el idioma que se está usando. Por ejemplo, los hablantes de diferentes lenguas describen eventos de movimiento dependiendo de las preferencias léxicas del idioma en que hablan. Para este evento de movimiento, los hablantes nativos de español comúnmente dirán el pingüino está entrando en el iglú, en donde el componente semántico de dirección está codificado dentro del verbo principal de la oración. En cambio, hablantes nativos de inglés comúnmente describirán este evento como The penguin is skiing into an igloo, en donde el componente semántico de manera es el que está codificado en el verbo de la oración. En relación a producción lingüística bilingüe, se ha observado que los hablantes bilingües activan palabras existentes en los dos idiomas durante la producción lingüística, ya sea en L2 o en L1. Entonces, la gran pregunta es cómo los bilingües logran hablar en L2 sin una intrusión masiva, tremenda, de su conocimiento en L1. Dentro de las propuestas para responder a esta pregunta están los mecanismos de lenguaje específico, como por ejemplo los planteados por Costa et al. En 1999 y Lahage en 2005. Estos mecanismos asumen que la activación de una palabra en L1 o L2 dependerá del idioma que se está usando en el acto comunicativo. Por ejemplo, en la propuesta planteada por Fichtbeiner et al. En el 2006 de activación diferencial, la intención comunicativa del bilingüe en hablar en su L1 o L2 modularía la activación de las palabras en estos idiomas. Esto quiere decir que si un bilingüe cuyo L1 es español y L2 es inglés, si la intención en emitir un enunciado, una oración, es en inglés, las palabras pertenecientes a este idioma recibirían una mayor activación que las palabras pertenecientes al español. Entonces, basándonos en esta diferencia tipológica entre el español y el inglés, nos preguntamos si los hablantes bilingües español-inglés siguen patrones de lexicalización de su L2 durante la preparación de sus oraciones en este idioma. En particular, nos preguntamos si los bilingües seleccionan y codifican información semántica sobremanera siguiendo los patrones de lexicalización de su L2, en este caso inglés, o si existe una transferencia de su conocimiento en L1, en donde información semántica sobre dirección es codificada preferentemente en el verbo, en este caso en español. Para responder a estas preguntas, entonces creamos 4 experimentos online usando la plataforma Prolific Academic. Y en estos 4 experimentos, la tarea que debían realizar los participantes era describir clips animados, en donde cada clip representaba un evento de movimiento. El experimento 1, que nos sirvió como baseline para el resto de los experimentos, consistía básicamente en una descripción libre de cada uno de los eventos. Y dado que el movimiento se ha visto que es una dimensión semántica que es susceptible a priming por los estudios de Banger,
Trueswell, Papafragu y Montero, Melis y Jaeger, decidimos realizar 3 experimentos que consistían en priming léxico. Ahora, antes de hablar sobre los experimentos, sus detalles y resultados, es importante hablar sobre el background de los participantes, en especial de los bilingües que realizaron los experimentos en su segunda lengua. Primero tenemos que los hablantes de inglés L1 eran todos residentes en Reino Unido al momento de realizar los experimentos. Después tenemos que los bilingües español L1 inglés L2, quienes realizaron los experimentos en inglés y por lo tanto los vamos a llamar inglés L2 de ahora en adelante. Y hablantes de español L1 eran todos residentes en España al momento de realizar la tarea. Y los hablantes de inglés L2 debían cumplir con el siguiente perfil dentro de Prolific Academic. Ellos debían hablar español como primera lengua, haber sido criados de forma monolingüe, considerarse ellos mismos como bilingües español-inglés y hablar fluidamente español-inglés. Para tener una muestra de participantes que hablaran inglés como segunda lengua de manera fluida, con un alto nivel de competencia, realizamos una prueba Lextail, la cual mide el nivel de vocabulario en inglés. Y además realizamos un cuestionario de idioma donde los participantes debían autoevaluarse en una escala de 1 a 10, desde nada inexistente hasta casi nativo, en las 4 habilidades comunicativas: comprensión oral, comprensión escrita, habla y escritura. Acá tenemos una tabla que muestra los valores, los resultados de esta prueba Lextail y de las autoevaluaciones en las competencias lingüísticas en L2 del grupo inglés L2. Y podemos observar que el Lextail score es bastante similar a través de los 4 experimentos, y lo mismo pasa con las autoevaluaciones de los participantes para comprensión escrita, auditiva, habla y escritura. También tenemos que señalar que este grupo de inglés 2 eran todos bilingües tardíos con una edad de comienzo de aprendizaje de esta segunda lengua aproximadamente a los 6-7 años, y ellos también informaron que empezaron a hablar fluidamente este idioma a los 15-16 años en promedio. Y de nuevo, los promedios en estos casos fueron similares a través de los 4 experimentos. Entonces esto es bastante importante en relación a tener una muestra de participantes con un nivel de inglés similar a través de todos los experimentos que realizamos. Ahora bien, para el experimento 1, nuestras preguntas eran si los hablantes de inglés L1 y español L1 difieren en la codificación de manera en sus oraciones, tal como lo predice la teoría de Tolmie. Y más importante para nuestros objetivos era ver si las oraciones de los hablantes de inglés L2 reflejan los patrones de lexicalización en este idioma, en este caso inglés. Para esto testeamos a hablantes de inglés L1, inglés L2, español L1, 24 participantes en cada grupo, y los cuales describieron eventos de movimiento, como el que usamos al ejemplo anteriormente: el pingüino está entrando en un iglú. La tarea consistía en que veían un video por 3 segundos y sonaba un bip al término de cada video, y los participantes debían contestar en relación a qué está pasando en el video después de este bip. Es importante mencionar que la imagen después del bip quedaba congelada, es decir, el último frame del video quedaba congelado después del bip,
y desaparecía cuando el participante terminaba la oración, presionaba espacio para continuar a el próximo ensayo. En los experimentos que realizamos, hicimos 3 tipos de análisis en base a las oraciones posibles que los participantes podían hacer para describir los eventos de movimiento. El primer análisis corresponde a la probabilidad de usar verbos de manera, en donde las oraciones A y B entrarían en este análisis, puesto que ambas tienen el verbo ski como verbo principal y el cual codifica la manera en que el pingüino entra al club. El segundo tipo de análisis es la probabilidad de usar oraciones dominantes en manera. En este análisis entrarían las oraciones de la A a la C y este análisis se basa en la posición dominante del componente semántico de manera dentro de la oración, ya sea como único componente de la oración, por ejemplo en la oración A, a penguin is skiing, o como componente primario o que se menciona primero dentro de la oración, como por ejemplo en las oraciones B y C. En la oración C, por ejemplo, si bien el verbo principal es un verbo que marca dirección, la manera está codificada en el sujeto a través de una frase proposicional como on skis o con una forma gerundia skiing. Y el tercer tipo de análisis que realizamos corresponde a la probabilidad de incluir o de mencionar información de manera de cualquier forma dentro de la oración. En este caso entrarían las oraciones de la A a la D. Ahora los resultados. En el eje X se indica los grupos de lenguaje, L1 inglés, L2 inglés y L1 español, mientras que en el eje Y se menciona el uso promedio de verbos de manera, oraciones dominantes de manera y el uso promedio también, perdón, la mención promedio de información sobre manera. Y en el primer gráfico sobre verbos de manera vemos claras diferencias entre hablantes de inglés L1 y español L1 en la forma en que estos participantes lexicalizaron este componente semántico. Los hablantes de inglés L2 mostraban también diferentes preferencias en la lexicalización de manera en comparación al grupo de español L1. Entonces, lo que vemos aquí es más bien un patrón intermedio del grupo L2, en que si bien no alcanzó el nivel de lexicalización que se observó en L1 de inglés, sí se alejó bastante de las preferencias que mostró el grupo de L1 español. Y a pesar de esto, los hablantes de inglés L2 no se diferenciaron de los hablantes de español L1 en sus preferencias tanto estructurales como de selección conceptual. Como pueden ver en los dos últimos gráficos, no hubo diferencias entre L2 inglés y L1 español, pero sí hubo diferencias entre los dos grupos de L1, lo cual indica que este baseline, los participantes que hablaron en su segundo idioma, inglés L2, presentaron diferencias más bien léxicas en comparación al grupo de L1. En el segundo experimento nos preguntamos qué tipo de información semántica es la que acceden los hablantes de inglés L2 durante la formulación de sus oraciones en este idioma. Para esto diseñamos un experimento de priming léxico en donde testeamos a hablantes de inglés L1 e inglés L2 que correspondieron a la misma población de participantes del experimento 1. En este experimento, los participantes debían leer oraciones en voz alta antes de describir y antes de ver los eventos de movimiento a ser descritos. Y estas oraciones prime contenían descripciones de eventos no relacionados con el evento principal en dos condiciones.
una condición de manera, como por ejemplo the man is skiing skillfully, y otra condición de dirección, como por ejemplo the nurse is entering quietly. Como pueden ver, en este caso se ocuparon los mismos verbos tanto en el prime como en el target. Esto quiere decir que los participantes podían reutilizar el mismo verbo presente en el prime, ya sea de manera o dirección, en la descripción del evento de movimiento. Por ejemplo, los participantes podían decir the penguin is skiing into the igloo o the penguin is entering the igloo. Estos corresponden a los resultados del segundo experimento, entonces, en donde en el eje X encontramos el grupo de lenguaje, L1 inglés, L2 inglés, y las barras esta vez, o el color de las barras indican el tipo de prime los cuales fueron expuestos los participantes, con el color azul marcando un prime de manera, mientras que el amarillo indica un prime de dirección. Primero encontramos efectos de priming en el grupo de inglés L2, pero no así en el grupo de inglés L1. También encontramos un efecto de idioma, lo cual es bastante importante ya que replica los resultados encontrados en el primer experimento, donde se encontraban diferencias entre L1 inglés y L2 inglés, y además la proporción fue bastante similar en los dos grupos y en los tres tipos de análisis. Sin embargo, no se encontró interacción entre tipo de prime e idioma, a pesar de tener este efecto de idioma. Nosotros creemos que esto se debe a un efecto de ceiling effect, ya que los participantes del grupo de L1 inglés presentaron una proporción de uso bastante elevada, sobre el 90%, y además al analizar solamente el grupo de inglés L1 encontramos que no había un efecto de priming. Esa diferencia que se ve en los verbos de manera en el grupo de L1 inglés con 94% para el prime de manera y versus un 86% para el prime de dirección es solamente numérico, no fue significativo en los modelos estadísticos, por lo cual creemos que la falta de interacción se debe a este ceiling effect. También, bueno, estos resultados muestran que los hablantes bilingües son sensibles al contenido del prime en relación a que la probabilidad de incluir un verbo de manera en sus oraciones aumentó cuando tuvieron un acceso bottom-up a la representación léxica de un verbo de manera. Y además este priming tuvo efecto a niveles estructurales, como lo muestra el aumento también, o el efecto de priming en el grupo L2 en las oraciones dominantes de manera, y también un efecto a nivel conceptual. También se incluyó, también los participantes de L2 incluyeron el contenido de manera con más frecuencia que en la condición de dirección. Ahora, en el experimento 3 nos preguntamos cuál es el origen de este efecto de priming. ¿Es conceptual o léxico? Vale decir, este efecto de priming se origina dentro del nivel de conceptualización durante la producción lingüística o se da en un nivel posterior, en el nivel de formulación lingüística. Para esto diseñamos un experimento de priming conceptual, que es otra versión del experimento 2, en donde testeamos a la misma población de participantes L1, inglés L1 e inglés L2, y tenemos también las mismas condiciones para prime, manera y dirección, pero esta vez la diferencia crítica es que usamos diferentes verbos entre el prime y el target. Es decir, esta vez los participantes
no podían reutilizar el verbo que aparecía en su prime en la descripción del evento target. Una condición, por ejemplo, de manera es the girl is currently happily y de dirección the boy is circumstantially. Entonces, en ninguno de los casos los participantes podían describir al evento de un pingüino entrando en un iglú con el verbo crawl o circle. Sin embargo, a pesar de que no podían utilizar los mismos verbos, estos sí conceptualmente tenían un overlap con el evento target, ya sea de manera, ejemplificado por el verbo crawl, o de dirección dado por el verbo circle. Estos son los resultados del experimento 3, en donde no encontramos efectos de prime tanto en el grupo L1 como en el grupo L2. Sí encontramos efectos de idioma, de lenguaje, lo cual replica los resultados encontrados tanto en el experimento 1 como en el experimento 2. Entonces, estos resultados sugieren que el origen del efecto de priming es léxico. Entonces, los resultados de este experimento 3 muestran que el efecto priming se originó a nivel de formulación lingüística y no a nivel conceptual. Pero aún no sabemos si este efecto de priming es puramente léxico, vale decir, los participantes simplemente repitieron la palabra que encontraron en el prime y solamente hubo activación de la forma léxica, o también hubo activación del componente semántico de la palabra. Para esto diseñamos otro experimento de priming léxico, que fue otra versión del experimento 2, en donde esta vez testeamos solamente a hablantes de inglés L2 y con la diferencia también que incluimos otra condición, una condición de baseline. Entonces esta condición nos permite comparar directamente la condición manera con baseline y dirección con baseline. Entonces de esta forma podemos ver si el efecto de priming es bidireccional o es unidireccional. Un ejemplo de una oración priming de manera es the man is skiing skillfully, de dirección, the nurse is entering quietly, y baseline ocupamos verbos que no eran de movimiento, como the pirate is whispering loudly. Obviamente conservamos la misma sintaxis que en el resto de las condiciones. Nuestras predicciones fueron las siguientes. Entonces, si existe un priming puramente léxico, los hablantes de L2 usarán verbos de manera con mayor frecuencia después de la condición de manera en comparación con el baseline. Del mismo modo, ocuparán verbos de manera con menor frecuencia después de la condición de dirección en comparación con el baseline. Esto es porque el uso de verbos de manera y de dirección es complementario. Entonces, si aumenta el uso de verbos de dirección, obviamente habrá un decremento del uso de verbos de manera. Ahora bien, si el efecto de priming tiene un componente conceptual, encontraremos también que aumentará el uso de verbos de manera en la condición de manera en comparación al baseline, pero, esto es bien importante, no habría una diferencia del uso de verbos de manera en las condiciones de dirección y en la condición baseline. Y esto es lo que encontramos en el experimento 4, en donde esta vez en el eje X vemos el tipo de prime en que los participantes tuvieron que leer de manera, dirección y baseline. Primero encontramos que los hablantes de inglés L2 usaron más verbos de manera después de la condición de manera en comparación al baseline, pero no usaron más verbos de dirección en la condición de dirección, es decir, no hubo una disminución de los verbos de manera en esta condición. Esto nos hace ver que hubo un priming unidireccional.
Entonces, este efecto de priming, o estos resultados, mejor dicho, sugieren que este efecto de priming tuvo un componente conceptual, el cual tuvo un origen léxico. Es bien importante ver también que este efecto no solamente se observó en el uso del verbo de manera, sino que también se reflejó en el aumento de una estructura reflejada por el aumento de oraciones dominantes de manera y también a nivel conceptual, con un aumento de mención de información de manera. Sin embargo, estos dos efectos son más bien débiles, ¿ya? Como pueden ver ahí, por ejemplo, en el aumento de oraciones de manera dominante, en comparación a manera y baseline, 84 versus 77%. Numéricamente es bastante bajo, pero sin embargo fue significativamente, fue estadísticamente significativo en los modelos que corremos. Entonces, a través de los 4 experimentos que realizamos, encontramos que los bilingües accedieron preferentemente a representaciones léxico-semánticas de manera durante la descripción de eventos de movimiento en su segundo idioma inglés. Esto quiere decir que los bilingües siguieron patrones léxicos de su L2, pero no de su L1 durante la producción de oraciones en L2. Entonces nuestros resultados sugieren que el procesamiento de L2 de estas representaciones léxicas usan mecanismos de idioma específicos. Recordemos que estos mecanismos de idioma específicos asumen que la intención comunicativa modulará la activación preferente de las palabras que pertenecen al idioma que se está usando en el acto comunicativo. Entonces, en nuestro caso, las representaciones léxicas de L2, es decir, los verbos de manera, recibieron mayor activación durante la producción de L2 en inglés. No así durante la producción de L1 en español, en donde se usaron más verbos de dirección. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado mi presentación. En caso de que tengan cualquier pregunta o comentario o les interese el tema y quieran conversar, simplemente pueden escribir al mail que aparece en su pantalla. Muchas gracias. Chao.